Bueno, hola amigas, ¿qué tal? Nuevamente acá estamos en mi casa entre amigas. Lili, hola ¿cómo Mónica, estás? con Hola, Eva Lili. hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y hoy tenemos una palabra que Dios nos regaló, ¿no? En este tiempo, y yo se las voy a leer. Está en Proverbios 1, que es: hijos míos, escuchen cuando sus padres los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el único hijo de mi madre. Hoy vamos a hablar de la disciplina de nuestros hijos. Como les dije al principio, hoy hablamos de la disciplina de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros fuimos disciplinados de una manera, algunos de alguna manera... Es más fácil ahora hablar de la disciplina de nuestros hijos cuando somos madres, ¿verdad? Sí. Tengamos cordura en eso. Es un tema que, si bien es muy amplio, vamos a tratar de hablar un poco, ¿no? Porque de verdad en este tiempo las cosas han cambiado mucho. En nuestra época nosotros vivimos algunas disciplinas muy estrictas, bajo como si fuera un servicio militar, digamos, un régimen militar. Y entonces muchas veces nosotros, ahora que somos mamás, no queremos hacer lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y empiezan a surgir ahí los extremos, de que antes era muy rígido, entonces yo no quiero ser tan rígido con mis hijos y entonces voy a ser un poco más permisivo. Pero dentro de todo esto hay un diseño de Dios, que es cómo Él nos instruye o nos alienta. Hay un diseño de cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos y cómo nuestros hijos deben ponerse bajo nuestra autoridad. Y entonces, bueno, para eso... Por eso nosotros como madres, en el camino de Dios o poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, yo creo que lo primero que tenemos que compartir es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y tiene que entrar en nosotros y rediseñarnos del diseño totalmente. Que hicieron nuestros padres, tiene que ser algo como el pan diario cuando nosotros educamos a nuestros totalmente. hijos. Porque si nosotros no nos alimentamos, no comemos de lo que Dios nos enseña, creemos que el diseño que papá y mamá me enseñaron en casa cuando yo era niña es el diseño que yo tengo que aplicar en nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Yo tuve uno solo, quizás me fue más fácil, puse todas mis energías y mi gran fracaso. Sí, experiencia personal, ¿verdad? Experiencia. Pero uno se da cuenta de que finalmente, si no hubiera sido por la gracia de Dios o por lo que Dios me permite vivir en su misericordia, yo puedo entender que es todo un regalo el poder ver a nuestros hijos, porque los tres tenemos nuestros niños crecidos. Claro, claro, pero eso es... Ahora yo veo los padres jóvenes, ahora somos jóvenes, más jóvenes que nosotras, que muchas veces se encuentran, están los que viven bajo la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Los que son, los que vivimos buscando el diseño de Dios. Y es hermoso, porque yo cuando tuve a mis hijas no estaba caminando con el Señor. Entonces hacía las cosas como me parecían a mí. Y a ver, mi hija no dormía o no quería comer, y yo empleaba todo lo que todo el mundo me decía y no buscaba en Dios. ¿Cómo podía que Dios ayudarme para hacer las cosas correctamente? Porque por eso uno después recurría a técnicas que, a ver, no duerme, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y atás a la criatura, en definitiva. Es cierto, a mí personalmente me pasaba, yo me crié en un hogar donde mi mamá era muy católica, así que el tema de Dios siempre se hablaba y estaba en la iglesia y qué sé yo, pero
era distinto a lo que yo después conocí cuando realmente conocí al Señor. Y me pasaba eso de que mi mamá pasaba algo y te llevaba al curandero y que estabas empachado y uno después, bueno, cuando conoce a Dios y conoce realmente, busca de criar a los hijos en esas cosas, ¿no? Y buscar ese equilibrio que tal vez en ese momento mi mamá no lo podía, no lo tenía o no lo sabía, mis papás no lo sabían, pero es como vos dijiste al principio, uno muchas veces trata de buscar de no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres con nosotros, pero también yo tengo que reconocer que mis padres no conocían a Dios, entonces uno puede realmente hacer un cambio importante, porque yo cuando ya tuve a mis hijos ya estaba en el camino del Señor, bien o mal, pero estaba en el camino del Señor, entonces uno también puede tener formas distintas de criarlos, ¿no? Pero sí, y qué difícil es encaminar a tus hijos en lo que Dios dice, en el diseño de Dios, en llevarlos a que ellos reconozcan que uno es su autoridad y que uno lo disciplina porque le ama y que ellos tienen... Hay un montón... A ver, yo viví lejos de Dios. Entonces mis hijas consumían todo lo que el mundo le daba, porque nosotros lo consumíamos, y de repente yo llego a Dios y quiero que Dios empiece a acomodar nuestra vida conforme a los diseños que Él tiene para nosotros, y entonces ahí empieza todo como un caos, porque tal vez a vos te habrá pasado que por ahí vos empezás a buscar más de Dios y Dios te revela que esto que estás haciendo lo estás haciendo mal. Y tus hijos te miran, pero mamá, si lo hacíamos de esta manera hasta ayer, ¿por qué hoy lo tengo que hacer de esta manera? Y ahí empiezan las rebeliones de los hijos porque ellos no entienden o no quieren, porque ellos vivían de una manera. O sea, por ahí tal vez para vos fue diferente y fue más fácil, o las familias que vivieron siempre. Claro, quizás no para mí personalmente, pero sí me ayudó el poder estar al lado de una persona, porque mi esposo, que conoce a Dios desde el vientre de su madre, podría decir, y es generaciones y generaciones de personas que estuvieron en el camino de Dios, él me trataba de ayudar mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo el haber trabajado, el vivir en la verdad, en mi vida personal, porque yo era una persona que me crié con la mentira en mi boca, porque en mi casa era lo cotidiano y lo natural, mentir. Y entonces, cuando tuvimos nuestro único hijo, que es Alan, hablábamos mucho del poder vivir en la verdad, porque todo el tiempo nos dábamos cuenta que se vive en un mundo de mentira, que te dicen las cosas que son, que no son, y tus hijos vienen a tu casa con conceptos que parece que son verdades, pero a la vida cotidiana de todos los días, pero que para nosotros no son verdades. Por ejemplo, venía Alan y decía, pero vos no sos vos sos mi mamá y me pones límites. A mí me gustaría tener la mamá de Federico, por ejemplo, que era una compañera mía de trabajo, porque Alan estudiaba conmigo, donde yo ejercía la docencia, y entonces ella, Adriana, que era la mamá de Federico, decía que era muy amiga de sus hijos. Y entonces estaba eso de que vos no tenés que ser mamá, sino tenés que ser amiga de tus hijos. Y en cierta medida es una verdad a media verdad, porque cuando nosotros le enseñamos a Alan, junto con Sergio, mi esposo, que Jesús nos dice que nosotros debemos ser amigos de Él. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces era una verdad que no era tanto verdad. Porque si cuando uno le sacó la verdad completa a la luz, decíamos,
sí, hijo, yo voy a ser tu amiga y papá también. Pero vos tenés que para hacer- ser mi amigo tenés que hacer lo que yo te pido. Porque la palabra de Dios me enseña, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Aquí todos somos amigos, porque vos sos nuestro primer amigo y papá y mamá somos los primeros amigos tuyos. Pero acá hay una autoridad y vos la tenés que respetar. Porque Jesús enseñó y le repetíamos y le repetíamos. Entonces esa media verdad ya no pudo ser una mentira para la vida de Alan. Claro. Sí, sí. Dice en Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y entonces yo cuando leí el primer pasaje de Colosenses, es una palabra, estamos hablando de la disciplina de los hijos, y es una palabra hacia los hijos. Hacia los hijos. Pero también Dios nos dice a nosotros que no exasperen, y buscamos el significado, que no los hagamos enojar, no los irriten. Y entonces, a veces también nosotros, o sea, no a veces, nosotros todo el tiempo tenemos que pedirle a Dios Que nos guíe. sabiduría y que nos guíe, porque muchas veces confrontamos con nuestros hijos. Como vos estás contando, me imagino a Alan que en ese momento no le habrá gustado nada que le digas, pero cuando uno va a la palabra, sabés que no tenés más recursos, Exactamente. no tenés No, aparte, nada que te respalde. nada que te lo que tiene es que, es cierto, uno en ese afán de querer educar a los hijos dentro de lo que pasa es que la Biblia, como leíamos, el padre tiene que el que castiga a su hijo o el que lo encamina le tiene que dar una disciplina y hay que disciplinarlo. Entonces uno siempre con ese tema de la disciplina es como dice, no, y será tan así, lo tendré que disciplinar. Pero hoy en día, como hablabas vos al principio, las familias, las madres, los padres, como que queremos siempre conciliar con nuestros hijos, queremos siempre ponernos de acuerdo y llevamos las cosas y las hablamos todos juntos, y muchas veces no es así. La autoridad es uno y la autoridad la tienen que respetar, y yo he tenido confrontaciones con mi hija donde me ha dicho, ¿por qué estás así? Y porque no quiero hacer lo que vos me pedís. Y entonces uno frente a esa situación, ¿qué le dice a un hijo? Bueno, está bien, no lo hagas, no. Mientras estás Lo tenés bajo... que hacer. Entonces ahí es donde uno se plantea y dice, uy, estaría haciendo bien, estaría haciendo mal, ¿en qué lo guía? Entonces uno ahí tiene que pedir la guía a Dios y decir, bueno, yo soy tu autoridad, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Y bueno, yo siempre me río porque es una frase que nosotros usamos, lamentablemente esto es así, nosotros somos tus padres, vos tenés que obedecer, y con el paso de los años nosotros nos hemos dado cuenta, y sobre todo mi hija, que en esa obediencia ella ha recibido la bendición de Dios, porque al ser obediente, al no querer, porque ella misma en su corazón nos ha dicho a nosotros, me pasa que yo no quiero hacer lo que ustedes me dicen, porque claro, es típico hay una de cierta los edad hijos, donde hay no una quieren cierta que les edad mandes no quiere, a hacer. pero ella en eso dice, lo voy a hacer porque vos me lo pedís, y en eso ella después ha visto la recompensa de Dios en esas cosas, en su vida laboral, en su vida espiritual, en todos los ámbitos. Pero también, pero el tema es siempre uno como papá quiere como conciliar y no quiere que los hijos se enojen, no quiere hacerlos enojar, pero muchas veces no pasa porque ellos se enojen, sino que aprendan a respetar la autoridad. Hay un tema, a mí por ejemplo, cuando yo era chica, por toda la violencia que vivía en mi casa y por ese ambiente que había tan feo, ¿no? Yo le tenía miedo a mi papá. Mi papá nos miraba y yo decía, por favor, esa mirada puede más que 1000 palabras. Cuando fui madre, Claro, ¿cómo hago para marcar una disciplina sin ser como mi papá? como mi papá? Y me acuerdo que mi frase era, cuando íbamos a algún lugar y por ahí mi hija, que eran chiquitos y se portaban mal, en casa hablamos. Y siempre me cuenta, ahora que ya es grande y que ya está casada, me dice, esa frase, mamá, para mí era terrible. Yo no quería que termine esa reunión, claro, porque en casa hablamos, para mí era terrible. Y yo volví a casa y no hablábamos nada. Muchas veces
Que aún no venía Claro, cansado, venía venía agotado, lo único que quería en casa hablamos, el sermón, dejémoslo para otro día. A lo sumo, si había sido algo medio grave, mañana hablamos. Entonces se la dilataba más, para ella era una tortura. Pero nunca, gracias a Dios, tuvimos que emplear por ahí el correctivo físico, ¿no? Con ellas, pero también es muy difícil y uno tiene que sanar mucho en su vida para poder ser en Dios un padre sabio, porque es verdad, cuesta. Ellos quieren negociar todo el tiempo, ellos quieren, nacen ya, desde que están llorando en la cunita al lado, ya están buscando ganar terreno. ¿Cómo manipular? Exacto, ganar terreno en tu vida. Y bueno, y entonces es un tema que por ahí uno puede llegar a hablar 10 horas de cómo los hijos han ganado terreno en la vida de uno y después uno muchas veces no puede volver atrás en un montón de cosas porque uno no supo disciplinar, manejarlo porque uno no buscó de verdad de que Dios nos manda que tenemos que ser autoridad de nuestros hijos. Y entonces hubiéramos evitado un montón de cosas. Lo que pasa es que yo creo que uno es lo que le tiene que pedir a Dios, si es algo sobre lo que uno trabaja constantemente en todos los temas, es que uno siempre viene con una carga genética, hablemoslo así, que como la criaron a mi mamá, como me crió mi mamá a mí, y qué cosas yo, era lo que hablábamos al principio, qué cosas no quiero repetir yo. Yo siempre digo, mi mamá fue una persona súper cariñosa conmigo, conmigo y con mis hermanos. Ella nos retenía porque ella había tenido una infancia muy difícil y muy dura, donde su mamá no se ocupaba de ella. Entonces ella volcó todo lo contrario en nosotros, se súper ocupó, a tal extremo que nosotros teníamos 14, 15 años y no nos sabíamos hacer una taza de leche, no nos lavábamos la ropa, no cocinábamos, no acomodábamos, no hacíamos nada. A ese extremo, o sea, mi mamá es como que pasó al otro extremo. Entonces yo cuando tuve mis hijos, yo dije, no, yo no quiero que mis hijos lleguen a los 20 años y no sepan ni siquiera lavar un plato. Entonces empecé al revés. Traté de buscar el equilibrio, pero es ahí donde entra Dios y donde uno dice, bueno, Señor, mostrame que yo pueda encontrar el equilibrio entre aquello que vivió mi mamá, lo que viví yo y lo que yo quiero para mis hijos, porque uno quiere que los hijos de uno sean los mejores siempre, pero bueno, y uno va buscando el equilibrio y eso creo que es lo que uno le tiene que pedir a Dios como papá, que te vaya mostrando de no cometer los errores, porque como yo siempre digo, mi mamá fue súper cariñosa, nos dio todo, mis papás no, pero es como que, yo te digo, llegué a los 20 años y no sabíamos lavarnos. Claro, que no pudiste... Claro, ella desarrollarse en la vida cotidiana. Pero por el cariño que ella no había recibido, sobreprotectora. Nos sobreprotegió a nosotros para que nosotros no nos faltara nada. Entonces ahí es donde uno tiene que realmente pedirle a Dios, porque después uno se tiene que... Yo creo verdaderamente que lo que todo el tiempo lo estamos tratando de compartir, que nosotros no seríamos las personas que somos, ni nuestros hijos, quienes hoy pueden disfrutar las cosas que disfrutan, si no hubiéramos sido en su momento mujeres de oración. Claro. Es decir, vos por tu testimonio, Lili, no es que viviste de rodillas buscándole la dirección, buscando dirección en Dios de cómo educar a Martina y a Liliana, y a Cami, que son tus hijas, pero evidentemente cuando Dios echó mano en tu vida, Lili, después, por medio de tu clamor, Dios aceleró los tiempos. Y todo, yo lo sé porque es testimonio, porque lo he visto a tu lado. Y todo lo que uno, a veces como madre, se ha equivocado en un momento, Dios echó mano en tu vida y en la vida de tus hijas, que revirtió todo lo que uno pudo haber hecho mal durante mucho tiempo. Sí. Cuando yo te conocí, no sé, viene a mi mente como si eran más chiquitas, pero cuando Camila estaba por cumplir sus 15 años, y Martina, ¿qué tenía entonces? ¿12 o 13? 11.
y eran niñas tan mimadas, cuánto tiempo, y podríamos hasta hablar de eso en este momento, cuando entramos a tu habitación y vos pasabas calor, tus paredes estaban sin pintar, pero porque así era la circunstancia de la vida. Y entonces entrábamos a la habitación de Camila y de Martina y era un palacio. Y era un palacete. Y dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Porque esta habitación no pertenece a este hotel 4 estrellas, pertenece a un hotel 10 estrellas. Y entonces, pero cómo después, cuando Dios echa mano, les hace vivir a ellas un proceso que hace que sean las mujeres que son hoy. Sí. Porque a veces uno como mamá, que yo creo que era lo que pasó en tu vida, por lo que vos contás de tu niñez, después quiere poner a sus hijos en una caja de cristal. Claro. Sí, Y entonces trata de no disciplinarlos, de mimarlos, como vos contás, Eva, con tu mamá, de tenerle cierto cuidado. Y tampoco es lo que Dios quiere para nuestra vida, porque Él es mi Padre amoroso, Dios, ahora estoy hablando, ¿verdad? Y Él me ama, pero ha hecho en mí un proceso para que yo pueda disfrutar de todo lo que disfruto. No... Sí. Pero el equilibrio también lo tiene Dios, ¿verdad? La clave, vos lo dijiste, es en un momento es parar y clamar y presentar eso a Dios, ¿no? Es, a ver, y eso es lo que por ahí yo puedo animar a las personas hoy. Es no creer que vos podés solucionarlo todo. Entonces, es presentarte, Señor, esto yo no lo hice bien. Hasta acá. Eso era lo que yo estaba tratando de compartir. Esto no lo hice bien. Vos tenés que ocuparte, ayúdame a acomodarlo porque hice todo mal. O sea, no creer que está todo bien, está re bien que mis hijas vivan, como decís vos, en una habitación con todas las comodidades y yo duerma en una cama rota. Claro. Uno tiene que buscar en Dios y presentarse débil. O sea, Señor, yo hice todo mal, o ayúdame con esto. No sé, no sabes cómo resolver cosas con tus hijos. Buscar en Dios. Claro. Señor, esto no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Ayúdame a poder revertirlo, a poder solucionarlo. Esa disciplina me viene mucho en este momento, me trae el Espíritu Santo, cuando Alan tuvo... todos sus compañeritos tenían la Play, no me acuerdo si la 1, la 2, la 3, la 4, ahora debe ser la 10 que existe. Y entonces vino a casa diciendo que si todos tenían, él también tenía que tener. Porque como él no tenía... Y entonces nosotros lo disciplinamos a Alan diciéndole que nosotros como padres no le íbamos a comprar a nuestro hijo algo que creíamos que era un veneno para su mente, para su forma de desarrollarse. Claro. Nosotros no se la íbamos a comprar. Pero Alan recibió una palabra de Sergio, su papá natural, digo yo. Dijo, yo hijo no te la voy a comprar, tu madre menos, pero si Dios te la quiere dar, ¿quién soy yo para que tu Padre que está en los cielos te quiera dar algo? Pedísela a Él, porque yo como padre natural no te la voy a dar porque creo que es esto. Entonces lo disciplinó, le dijo, no te lo voy a dar. ¿Y cómo termina la neda? Porque para mí querría contarle aquí a la audiencia que Dios, por supuesto, no se la dio porque el Dios acompañó nuestra palabra. No, todo lo contrario. Alan, aprendiendo de cómo uno es para con Dios, él fue a su habitación y después él cuenta su propio testimonio. Yo me arrodillé en la cama, como ustedes me enseñan, y yo le pedí a Dios que me regale la Play. Y entonces Dios en su maravillosa gracia levantó a alguien que es Darío, el esposo de Regina. Como a veces pasan esas cosas, él quería tener una Play nueva y entonces la manda a comprar a Estados Unidos, vino empaquetada, toda linda y dijo, bueno, esta me la voy a agarrar para mí, le voy a regalar a Alan la que tengo usada, que es la anterior. Y cuando también la persona cuenta su testimonio, cuando le viene el paquete, lo recibe en sus manos y dice, no, esto es lo que le tenés que dar a Alan. No le puedo dar algo usado. No le podés dar lo usado.
Y eso es fantástico, Claro, sí, Dios. porque eso habla de que nosotros necesitamos también esa gracia de parte de Dios, porque finalmente es lo que nuestros Y hijos aprenden. necesitamos Porque, aprender también de ellos. porque nosotros ejercimos disciplina, pero Dios en su misericordia le da el galardón, le da Pero la... Dios los bendice a ustedes porque ustedes hicieron lo correcto. Exactamente, y lo Y lo bendice a él Alan. porque también es su hijo. Así que Dándole. es hermoso porque con lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo y yo quería, nuestro sí, ejemplo es buscar. buscar. a Porque Dios. como vos decías recién, que contabas de que vos estabas alejada de Dios y tus hijas se criaron un tiempo así. Y a mí me pasó lo contrario, porque nosotros siempre cuando nacieron nuestros hijos estábamos en la iglesia y todo, pero a pesar de eso muchas veces uno toma posesión de los hijos y los disciplina dentro de las pautas de uno y se olvida de lo que Dios quiere, porque yo con Claudio nosotros criamos a Magalí y Ezequiel y bueno, íbamos a la iglesia, pero hubo un momento en nuestra vida, que siempre es lo que hablamos con Mónica, un momento en nuestra vida donde pudimos hacer un clic, pudimos entregar la vida de Magalí y de Ezequiel a Dios y decirle, bueno, Señor, hacé vos lo que quieras con ellos. Y Dios me cambió a mí, sobre todo yo venía de una mamá sobreprotectora, tratando de no ser sobreprotectora, pero al final terminaba siendo sobreprotectora, y Dios como que me dijo, bueno, no, ya está, vos no te ocupes, me voy a ocupar yo de ellos. Y yo como que me costó y después pude ver en ellos cómo Dios empezó a actuar en la vida de los dos, cómo Dios pudo transformar sus formas y bendecirlos a ellos y bendecirme a mí, pudiendo soltarlos, decir, bueno, son tuyos, vos Señor vas a hacer con ellos lo que tengas que hacer, y cómo cambiaron tanto Magalí como Ezequiel, cómo ellos pudieron empezar a desarrollarse en Dios, claro, y cómo ellos pudieron encontrar a Dios de otra manera, distinta a la que Amén. Venían hace 15 años viendo en nosotros. Evidentemente ellos pudieron cambiar su forma y es ahí donde Dios empieza a actuar, ¿no? Y uno tiene que buscar eso para Amén. que Dios actúe. Sí. Amén. Y bueno, es un tema que da para poder hablar mucho tiempo más. Lo más lindo es poder buscar en Dios la ayuda para la sabiduría, ¿no es cierto?, para poder corregir y disciplinar a nuestros hijos conforme a los diseños que Dios tiene. Así que, bueno, amigas, es este el tema que hoy se nos presentó. Esperemos que haya sido de bendición, que si estás ahí y tenés alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, nos puedas escribir a nuncasolas@solidariatv.com o también puedas enviarnos un mensaje por WhatsApp al 618-737-233. Nosotros estamos de este lado para poder ayudarte con cualquier duda que tengas, cualquier consulta. Espero que lo que estuvimos conversando pueda ser de bendición para tu vida. Es desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia. Así que esperemos que sea de bendición. Y recordá, 618-737-233 es el número de WhatsApp donde nos podés escribir y contarnos o pedirnos alguna consulta, algún motivo de oración. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias chicas por estar. Nos vemos. Gracias, nos vemos.